Buenos días y bienvenido a esta clase virtual de Literatura 2. El tema que abordaremos hoy es la literatura neoclásica. Hicimos una pausa con las literaturas prehispánicas y ahora regresamos a Europa con las corrientes literarias que vinieron sucediendo desde la época antigua hasta la época actual. Hoy nos toca hablar del Renacimiento. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Primero, distinguir el periodo de desarrollo del neoclásico y su inferencia con la Ilustración, y además identificar las características de este periodo para poder establecer cuál es la literatura del neoclásico. ¿De dónde surge el neoclásico? Bueno, tiene sus orígenes en Francia, en la época de la Ilustración, en el siglo de las luces. Su precursor es sin duda el filósofo y pensador francés René Descartes, con su máxima cogito ergo sum, pienso, luego existo. En este meme, como pueden ver, pienso, me hago una selfie, la subo para el Face y luego existo. Pero René Descartes plantea una duda universal. Él dice que para poder existir, o que por el hecho de simplemente de que estemos pensando, es que ya existimos. De aquí surge la máxima pienso, luego existo. Es decir, el hecho de que nosotros nos cuestionemos nuestra existencia es per se testigo o testimonio de que existimos, porque si no existiéramos no podríamos estar pensando. Por lo tanto, pensamos, luego existimos. No podemos existir sin pensar. Esta verdad la podemos encontrar en la siguiente frase. Mientras quería pensar que todo era falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese algo, es decir, algo verdadero. Por lo tanto, el hecho de que yo pensara significaba que existía. Y si existía no podía ser falso, no podía no existir. El cogito o el pensamiento va a anular la duda cuando se cae en la cuenta de que dudar es pensar. Es decir, si yo dudo de mi existencia estoy pensando, por lo tanto existo. Esta verdad universal que nos plantea Descartes viene a sentar las bases de la Ilustración, ya que va a ser una literatura basada en el pensamiento, en la razón. La literatura neoclásica se va a desarrollar en Francia. Cada país europeo aportó a la literatura universal con alguna corriente. Podemos verlo con el Renacimiento en Italia, luego el siglo el Barroco en España, ahora le toca a Francia con este neoclásico. Francia va a atravesar un periodo, una situación política complicada. Va a darse el siglo de las luces, es un siglo como tal, 100 años, que van a abarcar desde la muerte de Luis IV hasta la Revolución Francesa. Todo este periodo en Francia va a haber una revolución intelectual que va a estar caracterizada por la búsqueda del conocimiento. Además vamos a ver un liberalismo político, una búsqueda por la igualdad de derechos y un gran afán por la enseñanza y la didáctica. La literatura deja de tener su fin de distractor, de entretener a la sociedad, para centrarse simple y sencillamente en enseñar y educar de forma didáctica. Ese era el pensamiento de la Ilustración: enseñar, ilustrar. De ahí viene la ilustración, ilustrar a la gente, enseñarla, hacerla razonante, pensante, ¿sí? Recuerden, la primera obra que va a escribirse dentro de esta Ilustración, que puede considerarse una obra literaria, es la enciclopedia. Ya habíamos visto que en la época de los romanos se había escrito la primera enciclopedia. Sin embargo, retoman los pensadores franceses esta idea y crean la enciclopedia, que es la obra literaria más importante del siglo XVIII, y era conocida con este nombre: Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios. Y tuvo una repercusión cultural enorme en Francia, ya que era la primera vez en muchos siglos que se reunían profesionistas, que se reunían escritores, que se reunían artistas para componer para llevar en un solo libro todo el saber que existía en ese tiempo, y que además ponía en entredicho las enseñanzas de la Iglesia y las ideas tradicionalistas de la vida. La enciclopedia va a ilustrar, va a romper paradigmas y va a permitir que la gente empiece a creer, que empiece a pensar y a generar su propio conocimiento. Por lo tanto,
como ya les decía, el neoclásico va a ser una respuesta contra la pasión desbordada y los excesos del barroco, y además es un nuevo clásico, nuevo clásico, clásico. Es decir, vamos a volver a retomar las ideas de los griegos, de los romanos, de la época grecolatina para poder crear la literatura. Ellos proponían el regreso de las normas formales, es decir, que dejáramos de buscar formas de adornar la literatura, las ideas rebuscadas, y volviéramos a las normas formales que se habían establecido en el periodo grecolatino. Es decir, que la literatura fue una síntesis entre lo bello y lo útil. Sí, era importante que el fondo estuviera bien hecho, pero realmente lo que importaba era la forma, que fuera bello y útil. No nos íbamos a fijar tanto en qué tan bonito sonaba o si dejaba alguna percepción emocional grande. No, lo que era importante era ver que nosotros hiciéramos útil esa literatura. Va a haber 3 exponentes principales dentro de la época literaria. Y la literatura del neoclásico, por sus propias características, se va a desarrollar mucho en la prosa. La poesía, al ser una cuestión íntima, personal, no va a tener gran desarrollo debido a que se buscaba efectivamente dejar una enseñanza. Lo que podía utilizarse para esto era el teatro o la prosa. Así que vamos a ver artistas como Daniel Defoe con las aventuras de Robinson Crusoe. Vamos a ver al único poeta de la época neoclásica que surge en Inglaterra, que se llama Alexander Pope. Quien haya visto el Código Da Vinci, hacen un juego con este Alexander Pope y el Papa cuando están buscando resolver un misterio. Y además vamos a tener a uno de los grandes fabulistas de la historia de la literatura, que es Jean de La Fontaine con sus fábulas. ¿Okay? Las características de la literatura neoclásica son las siguientes. Ya les he adelantado algunas, pero vamos a puntualizarlas. La primera es que la razón es el principal acto creador, mientras que en el barroco las emociones eran aquellas que nos llevaban a escribir, donde podemos ver peleas entre 2 poetas como Góngora y Quevedo. Aquí vamos a ver que la razón va a ser el acto creador y va a llevar a la creación, es decir, el pensamiento, la razón va a ser lo que va a importar, y esto nos va a guiar para poder escribir las obras que estemos haciendo. Va a rechazar todo lo fantástico, todo lo mágico. Vamos a olvidarnos de obras como El Quijote, que era un loco, que era un personaje que se volvió loco por leer novelas de caballería y además peleaba contra molinos. Aquí eso no va a tener cabida. Aquí lo que importa es la razón, lo tangible, los hechos, lo objetivo dentro de la literatura. Va a haber un lenguaje claro y preciso, se va a dejar de adornos, el lenguaje va a ser lo más sencillo posible y lo más entendible posible para todos. Vamos a tener un lenguaje que cualquiera va a poder entender, que no va a retar al lector para que pueda entenderlo. Además, va a ser una literatura escrita en forma impersonal, es decir, va a estar generalmente escrita en la tercera persona del singular y que va a narrar las historias dentro de esta misma forma de escritura. Va a dejar de lado la vida sentimental del autor y las ideas del autor para poder plasmar de forma objetiva lo que se está buscando. Además, va a tener la función didáctica, como les decía. Esta literatura va a ser totalmente didáctica, va a tratar la gente que la escribía de enseñar al pueblo, de ilustrar a la gente para que puedan aprender algo mientras están leyendo. Les voy a dar unos momentos para que lean este fragmento de Robinson Crusoe y posteriormente explicaré cómo podemos apreciar las características en él. Como pueden ver en este fragmento, Robinson Crusoe nos está narrando cuando ha encallado en una isla y empieza a pensar, empieza a maquinar cómo puede salir de esta situación y considera que puede hacer una barca con el tronco que tiene ahí. Sin embargo,
está enseñándote algo. Al final, si ustedes leen, se aprecia que esto me causó una gran aflicción y me hizo comprender, aunque demasiado tarde, la estupidez de iniciar un trabajo sin calcular los costos ni juzgar la capacidad para realizarlo. Esto quiere decir que te está enseñando a lo largo de todo el texto. Él empieza a platicarte cómo iba, Robinson Crusoe nos platica cómo pensaba hacer una balsa, cómo incluso él podía hacerlo de forma mejor o más rápida que los indios que habitaban esa isla en la que había encallado. Sin embargo, al final se percata él mismo que por más que lo haga, necesita de otras personas para poder lanzar la embarcación al mar y que era inútil e infructuoso dedicarse a algo, ¿no? Te va dejando una enseñanza moral a lo largo del texto. Luego tenemos este poema de Alexander Pope. Igual lo dejaré unos segundos para que lo lean y posteriormente explico las características. Es un poema que escribe a una persona, a su enamorada. Sin embargo, nos está dando lecciones. Empieza a hablar sobre cómo la gente se pelea. Dice, los dandis con los dandis se debaten y los coches se embisten y otros coches furiosos se resisten. El mortal engañado llama prisa. Va dejando lecciones a lo largo del texto que, aunque hablan de una cuestión personal amorosa, no va a reflejar como tal esto, sino lo que importa es, como les decía, la forma del texto, la forma de la rima y el fondo moralizante enseñante que tiene el texto. A lo largo, este es un poema muy largo, lo pueden buscar, es el único poema de Alexander Pope como tal, es larguísimo, revísenlo si les interesa aprender un poquito más de esto. Y luego viene Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine, que es uno de los principales fabulistas que existen, de los más famosos. Está Esopo, está Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine va a escribir las fábulas, pero con una intención más allá que la didáctica, ¿sí? Para empezar, él usaba animales porque de esta forma tomaba distancia de las personas, de los reyes. Cuando un escritor quería criticar a un rey, como sucedía con Shakespeare, que en lugar de hacer las obras en Inglaterra, las hacía en Italia, bueno, Jean de La Fontaine lo que va a hacer es, en lugar de criticar al rey directamente, va a pasar ese rey a un animal y entonces crea una fábula criticando las actitudes del rey. Así tomaba distancia y podía evitar los castigos que había por burlarse de los reyes o del rey de Francia en ese momento. Además, permitía que al usar un animal, fuéramos conscientes de estos mecanismos que usan los animales para poder comunicarse y le integrara ciertas cualidades humanas y además el animal tuviera sus propias cualidades. Por ejemplo, un zorro siempre va a ser muy inteligente, un león va a ser muy valiente. Esas actitudes per se de los animales las utilizaba el fabulista para poder crear su historia, ¿sí? Además, les decía, permitía mostrar la sensibilidad y la inteligencia de los animales. Sabemos que los animales no son inteligentes, pero les otorgaba estas cualidades que después servían para contar las historias. Aquí tienes una actividad de aprendizaje dentro del área de actividades entregables y tareas. Te voy a pedir que, tras revisar la parte de tu libro que habla de las fábulas, escribas una fábula donde tenga una moraleja y sigas las características propias de la fábula, que es usar los animales para contar una historia. Es una historia breve, no debe exceder una cuartilla y debe dejarme un mensaje moralizante, es decir, una moraleja. Me tienes que poner cuál es la moraleja. ¿Ok? ¿Cómo sucede aquí? En la fábula de la cigarra y la hormiga, se las dejaré unos momentos. La mayoría debe conocerla, la debe haber leído desde chiquitos, pero la dejo para que la lean. Como ven, aquí la fábula de la cigarra y la hormiga es de una hormiga que afanosamente trabaja durante todo el verano para
recolectar sus frutos en el invierno. Y tenemos a la cigarra, que se la pasa cantando y cantando sin prever las carencias que vendrían con el invierno. Entonces la cigarra va y le pide ayuda a la hormiga. Sin embargo, la hormiga niega esta ayuda y le dice: ¿qué hacías tú cuando yo estaba trabajando? Y le decía: pues yo cantaba y cantaba. Pues ahora baila. La fábula, la moraleja que busca es, bueno, o sea, tienes que prever que va a haber fallas, tienes que prever que habrá una época de escasez y tienes que tomar las previsiones necesarias, tienes que trabajar para poder descansar cuando llegue el momento indicado. Y luego viene el teatro del neoclásico. El teatro del neoclásico va a ser usado para educar mientras se entretiene. El teatro buscaba que al ir a ver la obra tú te llevaras una enseñanza, además de la diversión o de la tragedia que podías vivir. Y va a tener las siguientes características. Se va a separar la comedia de la tragedia, los géneros, la tragicomedia va a dejar de existir y vamos a ver comedias puras o tragedias puras. Además, dentro de la búsqueda y el regreso a la época grecolatina, se va a restablecer las obras en 3 actos. Vamos a tener marcado la introducción, el desarrollo y la conclusión o desenlace. Todas las obras van a seguir este esquema de creación y se van a adaptar a la época grecolatina, a esta forma de crear la literatura. Además, las obras van a tener un planteamiento verosímil, es decir, lo que sucede en la obra es posible que funcione, es posible que pase en la vida real. No va a ser nada fantasioso, va a ser algo que tú o yo o quien fuera el público francés lo viviera en su día a día. Algo que podía ocurrirles, no tenía que ser fantasioso. No vamos a ver obras como Sueño de una noche de verano, Shakespeare, en donde había hadas y duendes. No, aquí va a ser algo tangible, algo localizable. Y por último, van a respetar la regla de las 3 unidades. Va a ser una sola acción, un solo lugar y un solo día. Es decir, las obras van a suceder. Va a ser una sola acción la que veremos a lo largo de toda la obra, en un solo lugar. Esto puede ser un país, una casa, un barrio, una vecindad, un estado, y va a ocurrir generalmente en un solo día. Es decir, no vamos a tener obras que suceden a lo largo de varios años, como Edipo Rey. Aquí va a haber las 3 unidades básicas. ¿Quién representa el teatro? Un francés llamado Jean-Baptiste Poquelin o Molière. Molière, cuyas obras son famosísimas, fue actor, director y autor al mismo tiempo. Compuso alrededor de 29 obras de teatro. Muchas de ellas fueron escritas en verso y la mayoría fue bajo el mecenazgo del rey de Francia. Es decir, el rey de Francia le pagaba a Jean-Baptiste para que se dedicara a escribir obras de teatro. Ese era su trabajo. Y vamos a ver ciertas características dentro de las obras de Molière. Molière va a satirizar los vicios de la sociedad. Va a satirizar estos vicios de la época y los va a reflejar en sus obras. Tenemos obras como Las preciosas ridículas de Molière, en las que se burla de las mujeres francesas que buscaban adornarse, que buscaban maquillarse, pero eran ridículas, llegaban al grado de la ridiculez. El avaro de Molière también va a mostrarnos ese carácter de la gente avaro que le gusta ganar dinero y que después inspiraría la obra de Scrooge, de los fantasmas de Scrooge. Además, vamos a ver que a Molière no le importaba burlarse de la burguesía, que además era quien le pagaba. Recuerden que estaba bajo el mecenazgo del rey de Francia. Así que él va a utilizar personajes de la burguesía y la aristocracia para burlarse. Tenemos, por ejemplo, el médico Apalos, en el que hace burla de un rico que es hipocondríaco, se inventa sus enfermedades y entonces va un señor del pueblo que finge ser doctor y le inventa miles de enfermedades y el otro se la cree, y ahí está haciendo burla de ese personaje aristócrata que tiene dinero y paga el médico y realmente el médico no sabe y el otro se lo cree todo. Además va a crear arquetipos sobre un estilo sobrio. Nos va a mostrar personajes como el avaro, que crea un arquetipo, como el médico, que crea otro arquetipo. Y por último, va a usar un lenguaje realista, es decir, el lenguaje que utiliza en sus obras está sentado en cómo hablaba la gente de Francia en ese momento y en ese lugar específico del mundo. ¿Ok? Ahora tú tienes que ver el video del médico Apalos y vas a tener que realizar las actividades significativas de tu libro